Una vez más, bienvenidos a este programa Espigando de Iglesia Nuevo Día. Hemos estado viendo la revelación que Ezequiel tuvo de la gloria de Dios, la cual él enfatiza en el verso 28 del capítulo 1, que es una semejanza de la gloria de Dios, lo que él vio. Y como sabemos que la gloria de Dios va a manifestarse en el fin, para nosotros es muy importante poder entender y ver esa semejanza de la gloria de Dios con las figuras que el Señor le dio a Ezequiel en esa visión. Ya hemos visto varias cosas y nos hacen falta dos, que creemos que son las cosas más importantes o las que en la visión se le da más relevancia, y son las alas y las ruedas. En esta ocasión queremos ver lo que son las alas, las cuales aparecen solo en ese capítulo 1 de Ezequiel, aparecen mencionadas 10 veces, las alas. Obviamente las alas que Ezequiel vio en la gloria de Dios no son alas literales, es una figura. La gloria de Dios en realidad no tiene alas literales, como por ejemplo dice en el Salmo 18 verso 10, que el Señor vuela sobre las alas del viento. Entonces es una manera de hablar. Las alas es una figura, no es algo literal. Pero ¿qué es lo que representan las alas? Es lo que necesitamos entender bíblicamente, qué es lo que representan las alas. Y bíblicamente las alas son una figura de protección, una figura de refugio, una figura de liberación, como lo podemos ver en el Salmo 17 verso 8, donde dice: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Salmo 55 verso 6 dice: y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. O sea, las alas representan eso, un escape, una liberación, una protección, un refugio. Es como en lo natural. Las alas para las aves son su liberación. En cualquier momento que se ven en un peligro, ante una amenaza, sus alas son las que les dan la libertad de poder huir y poder escapar, poder encontrar protección y refugio. Las alas van a tener un papel muy importante en el tiempo del fin, y por eso es que Ezequiel lo ve en la revelación de la gloria de Dios que va a manifestarse en el tiempo final. En el inicio, cuando el Señor liberó al pueblo de Israel de Egipto, Él les dijo eso en Éxodo 19 verso 4: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. O sea que el Señor los protegió en esa salida de Egipto, sacándolos, dice, sobre alas de águilas. Ahora, en el tiempo del fin, se va a repetir lo mismo. Apocalipsis capítulo 12, verso 14 dice lo siguiente, hablando de la mujer que representa a la iglesia, dice: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, las alas van a tener un papel muy importante en el tiempo del fin, como una protección, como liberación, como un lugar de refugio para el pueblo de Dios. Ahora, lo que entonces nos interesa es, en lo espiritual, averiguar en las Escrituras qué cosa es lo que nos produce a nosotros o lo que nos da liberación, qué cosa nos protege, qué cosa es la que nos hace como un refugio para nosotros en las Escrituras. Leamos Ezequiel en el capítulo 1, donde hemos estado viendo la gloria de Dios que vio Ezequiel. En el capítulo 1, en el verso 24, dice lo siguiente: y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército, cuando se paraban, bajaban sus alas.
La verdad es que este versículo, los traductores pusieron diferentes palabras a una misma palabra hebrea que aparece aquí en este verso 4 veces. En hebreo este verso se leería de la siguiente manera, y usted lo va a poder leer allí en su pantalla. Diría en hebreo lo siguiente: y oí la voz de sus alas cuando andaban, como la voz de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como la voz de muchedumbre, como la voz de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. O sea que lo que está diciendo aquí es que las alas es esa voz que se oía. En Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 15, encontramos otra vez esa voz, pero Apocalipsis nos va a dar más luz de qué representa esa voz que en Ezequiel son las alas. Apocalipsis 1:15 dice: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Aquí está hablando del Señor mismo y está diciendo que su voz como estruendo de muchas aguas. O sea que entonces podemos deducir por este verso que la voz de las alas es la voz de Dios, como la voz de muchas aguas. Ahora, Apocalipsis 19, verso 6 nos da aún más luz de qué son en realidad estas alas, esta voz del Omnipotente. Apocalipsis 19, 6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esa voz entonces es la alabanza. El sonido de la alabanza son las alas. Es la voz del Señor a través de su pueblo. Es lo que es. Es la expresión divina a través de su pueblo. En la Biblia sabemos que la expresión divina a través de su pueblo son dos cosas: la alabanza y la oración. Estas alas son esa voz que se oye como la voz de muchedumbre. Ahora, lo maravilloso de esto, como acabo de decir, en el tiempo del fin las alas serán pero muy importantes para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque las alas, la alabanza y la oración pueden traer para nosotros protección, refugio, liberación. Hermanos, para muchos la alabanza, la adoración se hace algo aburrido o tedioso, algo que es una obligación. Pero por favor entiende en esta tarde, en esta hora, que la alabanza, la oración van a darte refugio, van a darte protección, van a traer liberación. Por ejemplo, Salmo 32, verso 7 dice: Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Podría decirse con alas, con esas alas me rodearás, alas de liberación. Salmo 91, verso 1: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Vemos, debajo de sus alas estarás seguro. Pero esas alas, ¿cuáles son? El verso 1 de este Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Pero tú sabes, tú que me estás escuchando, ¿sabes tú dónde habita Dios? ¿Dónde mora Dios? El Salmo 22,
el verso número 3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. O sea, Dios habita en esas alas. Con razón, la voz del Omnipotente se escucha cuando las alas se mueven, cuando la alabanza se escucha, cuando la expresión divina a través del hombre surge con alabanza y con oración. Ahí es donde habita el Señor, y ahí es donde encontramos refugio, encontramos liberación. La alabanza puede librarnos del enemigo. La alabanza del Señor puede librarnos de demonios. No hay necesario reprender al enemigo y reprender los demonios. Yo te invito a que hagas la prueba. Si alguna vez tú sientes ataques del enemigo, sientes que el enemigo está molestándote, lo único que tienes que hacer es alaba a Dios en espíritu y en verdad. Mueve tus alas y entonces ahí Él habita. El Señor desciende y donde el Señor está, el enemigo escapa. No haya ni por dónde salir. Tú eres liberado. Es una garantía. Las alas nos producen liberación. Nos libertan del enemigo. La alabanza nos libra del enemigo. Hay algo muy interesante en esto. La oración y la alabanza. Un ave no puede volar solo con una ala. Si solo tú alabas, pero tú no oras, tu vida de oración no es muy pobre. Tú no puedes elevarte y ser liberado y alcanzar lugares celestiales. Necesitamos utilizar las dos alas, la alabanza y la oración, para elevarnos y entrar a la presencia del Señor. Aquí en Ezequiel, en el capítulo 1, en el verso 8, dice: tenían manos de hombre debajo de las alas. O sea, esta es otra figura preciosa en esto, que bajo las alas Ezequiel pudo ver que había como manos de hombre, las que sostenían esas alas y las que movían esas alas. Y las manos en la Biblia está hablando de nuestras obras, nuestros hechos. Es de lo que está hablando. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 16, verso 15 dice: 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere. Porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Proverbios 31:31 dice: dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. O sea que las manos, nuestros hechos, nuestras obras son las que van a hacer que se muevan esas alas de alabanza. Es una decisión nuestra obrar, decidirnos a orar, decidirnos a levantar nuestra alabanza delante del Señor. No es cuando, es que no siento hacerlo. Es que tengo problemas y hoy no. Es una decisión. Tus hechos, tú decides obrar y levantar tu oración y levantar una alabanza en espíritu y en verdad. Y eso moverá las alas para no desmayar. Amén. Ahora, en Ezequiel, en el capítulo 1, hay algunas figuras preciosas. Como le dije, 10 veces aparece la palabra alas en el capítulo 1. En el verso 9 dice que con las alas se juntaban el uno al otro. O sea, esto nos está dando a entender que las alas, la oración y la alabanza nos juntan. La oración y la alabanza traen unidad, hermanos. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, verso 23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. La ofrenda es esa alabanza, ese derramarte delante de Dios. No puedes hacerlo de una manera correcta si
Tú dice allí, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Dice entonces, anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Muchas personas en las iglesias se cambian. Muchas personas se cambian de iglesia muy seguido, con la excusa de que es que no hay unidad allí en esa iglesia. Pero yo te pregunto, tú que tal vez te has salido de esta o de otra iglesia porque no hay unidad, te pregunto, ¿has tú orado por tus hermanos? ¿Has tú orado por aquel que tiene algo contra ti? Es lo que está diciendo aquí. Las alas, la oración, la alabanza trae unidad. Una verdad, pero seria. Yo quiero que pienses bien en esto. En el día del fin, cuando la gloria de Dios se manifieste, aquellos cristianos que no son parte del cuerpo de Cristo, porque son lo que nosotros llamamos llaneros solitarios. Ellos ven por televisión su servicio. Dicen ellos, yo en mi casa oro, yo en mi casa encuentro al Señor, porque la iglesia está llena de hipócritas, porque la iglesia está llena de gente que no me ama. Esa gente perderá la visitación del Señor en el fin, porque en el fin, cuando la gloria de Dios se manifieste, habrá un pueblo unido, que será unido por la oración, la intercesión y por la alabanza. Amén. Amén. En el verso 11 de Ezequiel 1 hay otra característica de estas alas. En el verso 11 dice, así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos. Aquí en este versículo dice en nuestra versión Reina Valera que las alas se extendían por encima, pero en realidad lo que la palabra hebrea dice ahí es que las alas se extendían hacia arriba. Es lo que dice, las alas se extendían hacia arriba, y eso es muy, pero muy significativo y máxime hoy en este tiempo que estamos viviendo. Porque lo que eso está diciendo es que las alas que representan alabanza y oración debe ser extendida, debe ser dirigida hacia arriba, hacia Dios. Tu oración, hermano, y tu alabanza debe ser dirigida al Señor, hacia arriba. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque muchas iglesias, y aquí sí cabe decir muchas, no pocas iglesias, su alabanza, sus alas están extendidas horizontalmente. Eso lo hemos visto y se sigue viendo hasta el día de hoy, y cada vez con más énfasis. La alabanza en las iglesias del día de hoy, las iglesias modernas, sus alas están dirigidas horizontalmente. ¿Por qué decimos eso? Porque su alabanza la dirigen hacia la gente, hacia el pueblo. Quieren quedar bien con la gente. Por eso es que en las iglesias se ha vuelto un show donde hay luces, hay humo, hay rock, hay música de toda clase, dependiendo el público. Y lo que dicen ellos, yo lo he oído y lo he leído, lo que ellos dicen es que con nuestra música nosotros queremos ganar a los jóvenes. Con nuestra música queremos alcanzar a los jóvenes. Hay iglesias que tienen un servicio con música tradicional para los viejitos y con música moderna, estridente, rap, rock, merengue, lo que usted quiera, ranchero, porque quieren ganar a los jóvenes. Ellos están dirigiendo sus alas horizontalmente hacia el pueblo. No importa si tu alabanza y si su oración le agrada a Dios o no, a ellos no les interesa. Si Dios le agrada, lo que les interesa
es que la gente esté contenta. Lo que te estoy diciendo es la verdad y es muy triste. Pero aquí la revelación que tuvo Ezequiel de la gloria de Dios, las alas están dirigidas hacia arriba, hacia el Señor. Y nuestra alabanza y nuestra oración debe de haber un deseo y utilizar todo nuestro corazón, buscar la dirección del Espíritu para tener una alabanza que agrade al Señor. Amén. La Biblia dice, fuimos llamados para ministrar a Dios. Fuimos llamados como reyes y sacerdotes. Los sacerdotes ministraban al Señor. Amén. Amén. En el verso 11 dice que las otras dos alas cubrían sus cuerpos. Esto nos habla, pues nos podemos recordar cómo los cuerpos de Adán y Eva fueron cubiertos de su desnudez. Cuando un cuerpo es cubierto es para cubrir su desnudez. Y el Señor cubrió a Adán y Eva con pieles de cordero, mostrando que tuvo que haber habido un sacrificio, una ofrenda. Hermanos, eso es, las alas es un sacrificio. Dice Romanos que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable. Esa alabanza, esas alas cubrirán nuestra desnudez. El Señor verá la vida de su Hijo en nosotros y no nuestra desnudez. Capítulo 1, verso 24. Dice: y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban, bajaban sus alas, se oía una voz de arriba, de la expansión que había sobre sus cabezas. O sea, dice aquí que cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba. Esto está hablándonos de algo que hemos sabido ya por muchos años, cómo el Señor ha prometido a su pueblo, que cuando su pueblo es fiel en darle a Él la ofrenda, el sacrificio, en el tabernáculo de Moisés, cada mañana y cada tarde se levantaban dos nubes. Una nube en el altar de bronce era la alabanza y una nube en el altar de oro de incienso era la oración. Y cada vez que se levantaban esas dos nubes, ese sacrificio, eso tenía que ser todos los días. Por eso le llamamos a eso, y el Señor le llama a eso, el sacrificio continuo. Pero el Señor dice en Éxodo que si somos fieles con el sacrificio continuo, el Señor dice: yo allí te visitaré, yo allí te hablaré. Es de lo que está hablando aquí, que cuando las alas están moviéndose y moviéndose, alabando al Señor, luego dice en el verso aquí 25, y cuando paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. O sea, es una promesa preciosísima. Él nos va a hablar. Él va a encontrarnos cuando movemos nuestras alas. Las alas de la alabanza y de la oración. Yo te invito, hermano, mueve tus alas. Muévelas cuando estás en pruebas, cuando estás en una disyuntiva, cuando estás enfrentando un enemigo, cuando estás en una enfermedad, bajo una necesidad. Mueve tus alas. Alaba al Señor, Él mora en esa alabanza. Eleva ese incienso de oración y Él va a encontrarte allí. Él va a bendecirte allí. Las alas nos dan protección. Las alas de alabanza y oración nos traen liberación. Ojalá, y le oro al Señor, que tu entendimiento acerca de esto cambie hoy, y que desde hoy tú llegues y quieras ser un adorador, alguien que quiere ser
un adorador que adora a Dios en espíritu y en verdad. Alguien que sabe mover sus alas. Como David, Dios dijo de David que David era el dulce cantor de Israel. Imagínate cómo David movía sus alas delante del Señor. Con razón, Dios estaba con David. No importaba quién fuera el enemigo, Dios le daba victoria. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Señor, en esta hora te pedimos que nos des la gracia de poder utilizar estas alas. No cualquiera las tiene, solo aquellos que tú has rescatado y has lavado con la sangre de Jesucristo. Son aquellos que pueden orar, pueden alabar, adorar. Señor, danos la gracia de utilizar estas alas que tú nos has dado todos los días de nuestra vida y llegar a ser adoradores que te adoran en espíritu y en verdad, Señor. Derrama sobre nosotros un espíritu de oración, Señor, para en este tiempo del fin ver en nosotros la alabanza y la intercesión moviéndose como el sonido de muchas aguas, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sobre